Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, iniciando nuevamente este año, ¿verdad? Con la importancia de la escritura, y consideramos que para iniciar este año, hace 2 años, llevamos un estudio de toda la Biblia, estudiando libro por libro, y este año queremos iniciar con el estudio de la escritura, pero a partir de lo que es el Nuevo Testamento, que corresponde el Evangelio según San Mateo. Entonces, bueno, durante estas semanas que continúan vamos a estar estudiando lo que es el Nuevo Testamento, libro por libro, entendiendo un poquito quiénes son los autores, cuántos capítulos, cuántos versículos tiene cada uno de los libros, a qué público fue dirigido cada uno de los libros. Es importante que como hijos de Dios tengamos un conocimiento de lo que es la Escritura. Y bueno, les decía que hoy corresponde al Evangelio según San Mateo. Y el nombre Mateo significa regalo del Señor. Algo importante que nosotros debemos de entender es que en realidad solo existe un evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran el Evangelio de Jesucristo dirigido a públicos distintos. Entonces cada uno estaba dirigido a distintos tipos de público. Mateo estaba dirigido hacia los judíos. Es por eso que el lenguaje que usa Mateo pues es un lenguaje que conocen, que el público judío lo podía entender. De hecho, una característica es que las genealogías, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué yo tengo que saber eso? Pero para un judío, para la cultura judía era importante saber de dónde provenía, porque ellos tenían conocimiento de la Escritura, porque ellos sabían acerca de las promesas, acerca de las profecías. Entonces tenía que darse algo detallado en cuanto a lo que eran las genealogías. Debemos de entender que Jesús vivió bajo la ley. Muchas de sus enseñanzas prácticas fueron bajo ese orden. Muchas de aquellas enseñanzas pues ya no las podemos aplicar para nosotros, y no estoy haciendo a un lado la Escritura, sino que hay enseñanzas que tenemos que entender bajo qué contexto están dadas esas enseñanzas, bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto, que es el que actualmente a nosotros nos rige. Después de su resurrección es que se manifiesta el Cristo y se inaugura el nuevo pacto. Entonces, las enseñanzas que vamos o que escuchamos en los evangelios, muchas de las enseñanzas, pues como Jesús vivió bajo la ley, cumplió la ley, muchas de sus enseñanzas pues están bajo ese contexto, bajo la ley. Pero cuando Jesús resucita como el Cristo, entonces es que el nuevo pacto es inaugurado. El propósito de este evangelio, el propósito del autor es probar que Jesús es el Mesías y el Rey eterno. Este libro se le atribuye a Mateo o Leví. Los destinatarios, como ya lo había dicho hace un momento, es a los judíos en particular. Este evangelio estaba dirigido a los judíos. Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas, en contraste a otros evangelios. No tenía necesidad de explicar las costumbres judías porque era dirigido a un público judío. Y constantemente Mateo se refiere acerca de Cristo como el Hijo de David. Mateo llega a proteger sensibilidades judías con respecto al nombre de Dios, refiriéndose a Él como el reino de los cielos. Donde otros evangelistas hablan del reino de Dios,
Mateo no lo hace así. ¿Por qué? Porque para un judío, hablar de Dios o el nombre de Dios ni siquiera lo pueden tocar, ni siquiera lo pueden decir. Entonces, lo que hace Mateo es cubrir esas sensibilidades y hablar acerca del reino de los cielos. Todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. Mateo muestra el cumplimiento de un gran número de profecías. La fecha de escritura de este evangelio es alrededor del 60 al 65 después de Cristo, y el marco histórico: Mateo era un cobrador de impuestos judío que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Este evangelio es el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hace énfasis en el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. El versículo clave de este evangelio es el 5:17, Mateo 5:17, que cita de la siguiente manera: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Aquí lo que estaba haciendo Jesús, estaba afirmando lo que él venía a hacer. Estaba mostrando cuál era su propósito, lo que él venía a, cuál era su misión a esta tierra. Con esto Jesús estaba poniendo en claro quién era y a qué había venido. ¿Sí? Él dijo: no he venido a quitarlo, no he venido a abolirlo, sino he venido a dar cumplimiento. Vine para cumplir el propósito por el cual la ley está. Vine a cumplir lo que fue dicho por los profetas. Él vino a dar cumplimiento. Los personajes claves de este libro son Jesús, María, José, Juan el Bautista, los discípulos, los líderes religiosos, Caifás, Pilato y María Magdalena. Los lugares claves son Belén, Jerusalén, Capernaum, Galilea y Judea. Las características especiales de este libro es que Mateo está lleno de un lenguaje mesiánico. Una de las expresiones más usadas es el Hijo de David, y aparece a lo largo de todo el Evangelio. Y también hay referencias del Antiguo Testamento, aproximadamente 53 citas, ¿verdad?, que las toma como referencia en este libro. Mateo no es un registro cronológico. Su propósito es presentar una evidencia clara de que Jesús es el Mesías y el Salvador. El evangelista procuró mostrar que Jesús era ciertamente el rey de Israel y la simiente prometida de David, y al mismo tiempo el Mesías. Entre los puntos importantes que podemos encontrar aquí es la genealogía, como les decía yo al principio, ¿verdad?, que muestra las generaciones anteriores hasta llegar a Jesús, hasta llegar a la llegada del Mesías. También nos muestra cómo fue su nacimiento y los visitantes, aquellos que vinieron a adorarle a él, los magos que vinieron de Oriente a adorarle. Nos muestra su bautismo y las tentaciones que él tuvo, el sermón del monte y todos los milagros que él hizo. Y bueno, yo quiero tocar aquí de este libro 3 revelaciones importantes que Jesús hizo en este evangelio, ¿verdad?, que son citadas en este evangelio. Y la primera es cuando él se muestra como el Cristo, cuando Pedro expresa que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una revelación muy grande, esta es una revelación tremenda para esa época, y que hasta ese momento
Aunque Pedro fue uno de los que la expresó, le costó mucho trabajo entenderla, ¿verdad? No la pudo entender, y creo que aunque se habla mucho acerca de esta porción de la Escritura, también nosotros tenemos que entenderla, tenemos que tiene que ser revelada, tiene que venir una iluminación a nuestra vida para que podamos recibir esta revelación que fue dada en este Evangelio. Y la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 17, cita de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta porción de la Escritura muestra cómo Jesús en ningún momento le dijo: no digas esas cosas, Pedro, sino que esta revelación, lo que Jesús dice, esto no te lo reveló algún hombre, esto no lo escuchaste por la boca de un hombre, sino que esto es algo que viene directamente de Dios. Esta revelación viene directamente de Dios. Esto te lo hizo saber Dios, esto te lo hizo entender Dios, esto te lo iluminó Dios. ¿Sí? Entonces tú eres el Cristo. Pedro le dijo: tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías esperado. Entonces el Cristo, para el público judío, sabían quién era el Cristo, porque ellos estaban esperando al Cristo, ellos estaban esperando al Mesías. Entonces esta revelación fue algo tremendo. Le dijo: eres el Hijo del Dios viviente. Para la mentalidad judía, ningún hombre podía mencionar el nombre de Dios, ni mucho menos podría decir que era hijo de Dios. ¿Sí te das cuenta? Pero Jesús nunca negó esta afirmación de Pedro, sino que la ratificó, sino que dijo: eres bienaventurado porque recibiste esta revelación directamente de mi Padre. Nunca dijo: no digas eso, sino que dijo: eres bienaventurado porque esto solamente pudo venir de parte de mi Padre, de parte de Dios. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto fue en este evangelio. Esta es una revelación muy grande. De esta revelación parte todo el cristianismo, parte toda la obra de Cristo, lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque el Mesías esperado iba a traer salvación a este mundo, iba a traer perdón a este mundo, o trajo perdón a este mundo. Derramó su gracia, derramó su misericordia, derramó su justicia sobre cada uno de nosotros. Otra de las revelaciones que podemos encontrar en este libro es la transfiguración. Es donde el Padre expresa cuál es su voluntad. En esto vemos cómo el Padre le reveló a Pedro la identidad de su Hijo, le reveló al Hijo, le reveló que su Hijo ya estaba aquí, le reveló al Mesías. Pero en la transfiguración el Padre también da una indicación, y esto quiero que me acompañes por favor a Mateo 17, versículo del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y bueno, podemos ver cómo en esta porción de la Escritura dice que ellos subieron a un monte muy alto y que en ese momento Jesús se transfiguró y pudieron ver cómo estaba ahí Moisés y Elías. Moisés representa la ley. Moisés representa la ley porque la ley fue dada a Moisés. Moisés representa el antiguo pacto. Moisés representa el pacto de las obras, donde el hombre tenía que hacer para merecer, tenía que hacer todo a través de las obras. Elías representa a los profetas, representa a lo futuro, representa a las promesas. Pero algo importante que tenemos que atender aquí es la voz del Padre. Fíjate cómo lo que hizo Dios: tuvo a Moisés, tuvo a Elías, pero estaba el Hijo, y la voz del Padre dijo las siguientes palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, les estaba mostrando, miren, ya estuvo la ley, ya estuvieron los profetas, la ley tuvo su tiempo, los profetas tuvieron su tiempo, pero ahora la realidad es Cristo. Ahora la realidad está en mi Hijo. Ahora escuchen a mi Hijo, porque ahora la obra que mi Hijo va a hacer es la obra que va a traer salvación, es la obra que va a traer redención, es la obra que va a traer justificación, es la obra que los va a posicionar a ustedes también como hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Jesús es la realidad de todas las promesas y es el cumplimiento de la ley, es la sustancia, es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces la voz del Padre dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. La Escritura también dice que Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo del 6 al 7, cita de la siguiente manera: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el defecto de la ley? Si la misma Escritura dice que no tenía defecto, que era perfecta. La ley es perfecta porque muestra el estándar de Dios, la perfección de Dios. Entonces, la ley no tenía defecto. El defecto estaba en la humanidad. El defecto estaba en la naturaleza caída que no podía dar cumplimiento a la ley. Ese era el defecto. Pero en este pacto que nos está hablando la Escritura, que es el nuevo pacto del cual Jesucristo es el mediador, ¿verdad? En el cual es un pacto que se hizo entre el Padre y el Hijo, en el cual nosotros solamente entramos a ese pacto en calidad de beneficiarios, porque realmente nosotros no podemos hacer nada
con ese pacto. El hombre no tiene la capacidad de pactar con Dios, sino que el que pone las condiciones del pacto es Dios y lo hizo con el Hijo. Entonces nosotros solamente estamos en calidad de beneficiarios, y es lo que tenemos que entender. Nosotros somos beneficiarios de ese pacto que el Padre Hijo hizo con el Hijo. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Y bueno, otra de las verdades reveladas en esta porción de la Escritura, en este Evangelio, es que el hombre espiritual vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre espiritual se alimenta de la palabra de Dios. El hombre espiritual se fortalece. El hombre espiritual encuentra revelación en esta palabra. El hombre espiritual encuentra iluminación, ¿verdad? Encuentra luz en la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 11, cita de la siguiente manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos ver cómo en esta porción también de la Escritura Jesús afirmó ser Dios. Jesús afirmó quién era. Él tenía su identidad, él sabía quién era. Jesús sabía que tenía una misión que cumplir aquí en la tierra. Y bueno, él vivió, y nosotros debemos de entender que también nosotros, el hombre espiritual, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios dice acerca de nosotros, todo lo que Dios ha declarado en favor de nosotros, todo aquello que Dios ya dijo y todas aquellas realidades que ahora en las cuales estamos en Cristo ya nos pertenecen. Son lo natural para nosotros, para que nosotros podamos vivir en ellas. Y la Escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, cita de la siguiente manera: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios o fue inspirada por Dios y tiene una utilidad. Dice que tiene la utilidad de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es colocarnos, darnos la identidad correcta como hijos de Dios, darnos la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios. En estos tiempos es importante que como hijos de Dios
nosotros sepamos quiénes somos, nosotros sepamos para qué estamos aquí en la tierra, nosotros sepamos a qué hemos sido llamados, nosotros sepamos tomar las decisiones correctas que corresponden a hijos maduros, a hijos entendidos, a representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y la Escritura también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, dice que porque por fe andamos, no por vista. Y esto de por fe andamos es por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros hemos entendido, por lo que nosotros se nos ha revelado acerca de la Escritura, acerca de la identidad que tenemos en Cristo. La resurrección de Jesucristo nos introduce a una nueva realidad, nos coloca en una realidad espiritual, nos coloca en los lugares celestiales. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, cita de la siguiente manera: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En esta porción de la Escritura podemos ver el reino recuperado. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fueron las palabras de Jesús. ¿Recuerdas que lo que leímos hace un momento, que el tentador le ofreció todos los reinos? Porque legalmente lo que había perdido Adán, él lo tenía. Pero ahora Jesús, al cumplir el propósito, al cumplir la obra en la cruz, él recuperó lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el reino, era el gobierno. Ahora lo recupera y dice, por eso él dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad que él tiene es que envía a hacer discípulos y delega autoridad a cada uno de sus hijos, o delega autoridad a la iglesia. Otra de las cosas que dijo, o a la iglesia se le empodera como enviados. Dice: por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia queda en calidad de enviada. Pero cuando la iglesia queda en calidad de enviada, también se le empodera, se le dan dones, se le dan talentos, se le dan habilidades, se le dan recursos para que pueda cumplir su encomienda. Y lo tercero dice: se nos da la certeza de su presencia. Lo que Jesús hace aquí es, nos da la certeza de su presencia o comunión que nosotros tenemos con Él. Dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La certeza que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios es que Él está con nosotros. Él está en nosotros. Él no se aparta de nosotros. No importa lo que pase, Él está con nosotros. Lo que nosotros debemos de entender, o de lo que nosotros debemos de ser conscientes, es de su presencia, de que somos la habitación de Dios, de que Él nos habita. Él decidió impartirse en nosotros. Él decidió hacernos participantes de la naturaleza divina para que nosotros pudiéramos cumplir su encomienda.
Lo más grande que Dios puso en nosotros y lo que nadie nos puede quitar es la presencia de Él mismo en nosotros. Dios en nosotros, Dios con nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de hacer todo aquello a lo que Dios nos ha llamado porque Dios está con nosotros. Y no importa las situaciones que estemos pasando, no importa las dificultades a las cuales nos enfrentamos, nosotros tenemos que ser conscientes de que Él está con nosotros. Muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles podemos dudar, pero realmente la mano de Dios está con nosotros. Debemos de ser conscientes de su presencia. La obra consumada de Jesucristo en la cruz nos permite experimentar la gracia, la misericordia y la justicia de Dios, pues nos coloca en el cumplimiento de todo lo prometido. Nosotros no estamos esperando promesas, sino nosotros fuimos llamados a experimentar las realidades del reino de los cielos. Nosotros estamos colocados, como lo leíamos hace un momento, en un mejor pacto, y nosotros a estas alturas debemos de estar viviendo en las realidades que Cristo alcanzó en favor de nosotros. Como los beneficiarios de este nuevo pacto, nosotros debemos de gozar de aquello que Él alcanzó en favor de nosotros. Iglesia, yo te invito a que tú camines en esta realidad. Te invito a que pues a partir de esta semana tú estés leyendo cada libro que vamos a ir estudiando de la Escritura del Nuevo Testamento, que tú lo vayas leyendo y Dios va a traer mayor entendimiento, Dios va a traer mayor luz a tu vida para que tú puedas caminar en estas verdades y para que puedas vivir de acuerdo a su voluntad. Oramos. Padre, gracias porque sabemos que tu amor es inmenso. Gracias porque esto que se ha revelado en nosotros, que es tu Hijo, la grandeza de todo lo que Él es, lo que Él ha logrado en favor de nosotros, te lo agradecemos porque tú lo has hecho posible, porque podemos ver, podemos experimentar tu amor a cada momento, porque sabemos que tu mano nos sostiene, porque sabemos que tú estás con nosotros y no te vas a apartar de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, iglesia, pues yo los animo a que caminen en esta verdad, a que abracen esta verdad, a que puedas invitar a otros a que puedan conocer esta escritura. Y ahora que vamos a empezar a mostrar acerca de los evangelios, que puedas invitar a otras personas, que puedas mostrarles este video a otras personas para que ellos también puedan tener un entendimiento de la palabra de Dios. Nos vemos a la próxima. Les envío muchos abrazos, esperando que todos estén muy bien y bueno, siguiendo cada una de las indicaciones que nos dan las autoridades, cada uno de los protocolos para que podamos caminar y en esto también podamos mostrar que somos gente madura, que somos hijos entendidos del reino de los cielos. Nos vemos hasta la próxima.